hermanos, es un gusto poder saludarles y pues bueno, vamos a orar para iniciar este momento de estudio. Padre bueno y amado Señor, bondadoso Creador, te agradecemos, Padre, porque tú nos permites, Señor, entender un poco de tu grandeza, Señor. Te ruego que en este momento hables con nosotros, nos des entendimiento, Señor. Que podamos usar, Padre, lo que aprendamos hoy para glorificarte, Señor, para ser más como tú necesitas que seamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuamos con los temas del mes del hogar cristiano, tomando en cuenta, hermanos, que lo que vayamos a escuchar es para edificar dentro de nuestros hogares. Espero yo que todo esto fructifique, que crezca dentro de ustedes para que pueda ser usado. Y pues bueno, el tema de hoy es una bendición. Es algo muy importante. El tema es pastoreando en la toma de nuestras decisiones. Esto está basado en la palabra de Dios que está en Proverbios 3, del versículo 1 al 8, pero ahorita solo voy a leer el versículo 6. Dice la palabra del Señor: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. Pongamos atención en esta porción de la palabra. Reconocer es como si viene alguien de lejos y no veo quién es. Digo, a lo mejor yo necesito mis lentes, me los pongo. Ay, mira, ya puedo reconocer quién viene ahí. Ya puedo prestar atención en esa persona o hasta en los detalles que pueda haber. Bueno, hoy el Señor nos invita justamente a eso, a mirarlo, a ver cada uno de los detalles que Él nos pide para tomar una buena decisión. Pero esto no solamente es en nuestras vidas, en este momento, este aprendizaje, sino para nuestras familias, dentro de nuestros hogares. Y entonces ocurre algo muy importante que hay que poder ver, vamos a decir, reconocer qué hay dentro de nuestros hogares. Entonces, ¿qué tendríamos que reconocer qué hay dentro de nuestros hogares? No solamente algo material, como un sillón, una mesa, sino están nuestros hijos, está nuestra pareja, obviamente estamos nosotras mismas y como esposos ustedes mismos. Entonces, hay algo muy importante. ¿En qué etapa están nuestros hijos? ¿En qué etapa está nuestro esposo? ¿En qué etapa estamos nosotras? Vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo un niño, ¿no?, que tiene necesidades diferentes a las que tendría un joven, a las que tendría un adolescente, a las que tendría un bebé, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno de nuestros hijos tiene una necesidad diferente. Podrían, digo, los que tienen varios hijos podrían en este momento incluso enlistar cuáles son esas necesidades que cada uno de sus hijos tiene. Por ejemplo, incluso, ¿no?, dependiendo del sexo que tengan sus hijos. No es lo mismo una necesidad de un niño, de un varón, al que pueda tener una mujercita, ¿no? Entonces, tenemos que tomar en cuenta que para poder ayudar, orientar, escuchar, ¿no?, a nuestros hijos, también tenemos que reconocer quién se está dirigiendo hacia nosotros. No será lo mismo que nuestro hijo, niño, se acerque a nosotros y nos pida algo, a que nuestra hija, tal vez una joven, en una toma de decisiones diferente, tal vez qué carrera quiere estudiar, qué trabajo quiere buscar o tener, o tal vez incluso una decisión más importante como el poder casarse, ¿no? Entonces, que hay que entender, hay que prepararnos incluso, ¿no? El que no nos sorprendan ciertas cosas que tendrán que ir pasando nuestros hijos. Entonces, supongamos llegada el momento de una decisión de elección de carrera, pues ya tendría que ser algo que pudiéramos saber qué va a suceder, sabiendo que nuestro hijo, por ejemplo, está estudiando la prepa. Eso no tendría que ser algo que dijéramos, ¿qué le digo yo a mi hijo? Sería algo que pudiéramos tomar en cuenta que tenemos que realizar. ¿Qué le voy a decir a mi hijo cuando me pregunte? Un ejemplo, ¿qué voy a hacer cuando mi hijo me pregunte sobre sexualidad y cualquier otro tema? Entonces tenemos que conocer, entender la etapa que vive cada uno para poder entender qué podríamos esperar. Entonces son épocas de cambios,
ese sería un primer punto, entender cada cuándo mi hijo va a tener un cambio. Digo, en realidad, pues todo el tiempo estamos cambiando, pero hay momentos un poquito más importantes que otros, ¿no? No es lo mismo decidir qué me voy a poner hoy a tomar en cuenta qué escuela voy a elegir, por ejemplo, ¿no? Y poder orientar a nuestros hijos en un examen de admisión. Algunas veces podemos tomar a la ligera las decisiones que tienen que tomar nuestros hijos, pero tenemos que poner atención en que realmente esto va a dirigir sus vidas, entonces no podemos tomar esto solamente a decir, bueno, tuve las opciones, hay momentos en los que necesitamos intervenir. No vamos a tomar la decisión por ellos, pero podemos darles nuestra opinión en ciertas etapas. En otros momentos, obviamente en un momento de desarrollo importante, como es la niñez, pues por supuesto vamos a tener que decidir por ellos, pero también siempre escuchando. No podemos ser autoritarios y no tomarles en cuenta. Saber, por ejemplo, va a llegar un momento en el que los niños cuando son pequeños, los vestimos como nosotros queremos, pero va a llegar un momento en que ellos mismos van a decir, esa ropa ya no me la pongas, yo quiero que me pongas esto. Bueno, si son decisiones pequeñas que tal vez no influyen mucho y que pueden comenzar a tomar decisiones, pues bueno, vamos a empezar de lo pequeño a lo más grande. Entonces, si ellos se sienten seguros de decir, bueno, no hay problema que yo pueda decidir qué ropa me voy a poner hoy, comienzan a sentirse bien, comenzamos a reafirmarlos. ¿De acuerdo? Entonces, tomando todo en cuenta todo esto, es siempre buscar también su bienestar, no solamente el nuestro. Podríamos nosotros decir, yo no quiero que estés con tal persona, supongamos cuando ya estuvieran en una relación, porque al final podemos orientarlos, pero no podemos sentir por ellos. Incluso decidir por ellos sería cuestión de tomar una responsabilidad, incluso sobre las consecuencias que pudieran suceder. No significa que no podamos hablar de lo bueno, de lo malo, de nuestra opinión, pero significa que también tendremos que aceptar en algún momento, así como en muchas ocasiones los preparamos a ellos para el cambio, ¿no? Oye, tienes que prepararte porque ya no eres un niño, ya estás en otra etapa, ya tienes que tener más iniciativa propia. Bueno, nosotros también como papás tenemos que prepararnos, entendiendo que ya no podemos decidir todo el tiempo por ellos, que habrán cosas que ellos tienen que decidir solos. Entonces, esta es una parte importante porque es una división que empieza a ocurrir, una independencia, una separación que puede ocurrir con nuestros hijos. Pero que si esta decisión y esta separación ocurre con muchas problemáticas, lo único que vamos a hacer es alejar a nuestros hijos. Porque también tenemos que entender que en este momento va a haber mucha influencia. Supongamos, o a qué me refiero, a toda la parte de las amistades. Va a haber influencia porque resulta que en una etapa normal de adolescencia y de juventud, lo que va ocurriendo es que lo pasan de ser niños muy apegados a nosotros y poco a poco a una separación paulatina. En algunos casos no ocurre así. Si yo soy muy autoritario, a lo mejor mi hijo va a querer, pero salir corriendo de mí, de mi autoridad, hasta eso, ¿no? Entonces, sin embargo, si vamos en un proceso donde realmente hay una escucha, donde no hay un autoritarismo y no se hace solo lo que yo tengo que decir o que mandar, entonces tal vez propicia que sea más paulatinamente, entonces pues va a ser un poco más tranquilo, sin tanto reto para nuestros hijos. Sin embargo, si no es así, lo que podemos hacer es que sea como un potro desbocado, que en cuanto puede salir, lo podemos perder y por dónde se fue, no vimos por dónde se fue. Porque lo que van a buscar de manera normal y que todos hemos pasado por eso es una independencia, un crecimiento, un hacer las cosas por ellos mismos, ¿no? Entonces, tampoco es algo extraño, sino es algo natural que todos hemos pasado y que ellos también tienen que pasar. Entonces, no podemos tampoco limitar sus etapas ni nada de lo que tienen que vivir. Entonces, ¿qué sucedería en un caso así? Tenemos que entender que la influencia de los amigos, que en este caso son iguales,
son seres iguales que están en este mismo crecimiento, en el mismo cambio de etapas. Lo que van a hacer es que van a dar su opinión. Normalmente los hijos que no logran tener una buena comunicación con los papás, ¿qué es lo que comienzan a hacer? A mentir, a alejarse, y entonces empiezan a tomar como prioridad la opinión de sus amigos. ¿Por qué va a ser más importante? Porque ahí son escuchados, porque sienten que hay más diversión, incluso, ¿no? Una amistad pues está basada en otro tipo de situaciones que una relación familiar. Y entonces se van a sentir escuchados, en confianza, y van a poder decir, yo me siento bien aquí, te puedo decir lo que pienso, te puedo decir lo que siento, y eso es lo que van a comenzar a hacer. Y entonces puede comenzar a tener una influencia negativa porque pues no siempre van a poder elegir adecuadamente dentro de estas amistades. Además, pues estando en la misma etapa tienen la misma inexperiencia, entonces no siempre es el mejor consejo. No significa que le digamos, a mí me tienes que contar todo y yo te tengo que dar todo el consejo. No, pueden ir a escuchar el consejo de sus amigos, expresarse con sus amigos porque es una expresión diferente, pero siempre poderle decir o darles a entender justamente que un consejo que van a recibir de nosotros va a ser un consejo con experiencia, como familias cristianas, un consejo desde la palabra de Dios, que podamos mostrarles, por ejemplo, que externamente van a recibir un consejo social, que van a recibir un consejo, es más, desde su conocimiento, entre comillas, que en muchas ocasiones pues todavía no es suficiente para tomar ciertas decisiones, que va a ser vamos a decirlo, es un consejo desde su buena opinión y que esa no siempre realmente está bien. Entonces tenemos que ayudarles a ver todos esos pequeños detalles para que ellos tomen en cuenta el por qué les vamos a decir un consejo y por qué incluso no es que hagamos menos el consejo de los demás, pero que tienen que aprender a evaluar para tomar una decisión. Entonces recuerden, hermanos, que estamos entendiendo cuáles serían esos ingredientes que nos tienen que ayudar para encaminar a nuestros hijos, dice la palabra del Señor, ¿no? Enderezar tus veredas. Primero tenemos que reconocer, por eso dice, reconoce en todos tus caminos, reconoce primero cuáles son esos caminos que hay en la vida de tu hijo, cuáles son los caminos que hay en tu vida, cuáles son los caminos que hay en tu familia. Dice, ¿por qué? Dice, si esto no está bien, ¿quién es el único que puede cambiarlo? Nuestro Señor. Él va a ser el que va a corregir, el que nos va a mostrar realmente cuál es el camino correcto. Nos va a enderezar, nos va a decir, nos va a corregir por aquí, esto es lo indicado, esto es lo que yo espero de ti. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que tenemos que basar nuestra vida en oración, en el estudio de la palabra, y no solamente para recitarla tal cual viene, hermanos, sino porque nuestros hijos muchas veces necesitan que les digiramos esa información, que les podamos dar a entender cómo realmente la van a ocupar. En ocasiones he podido escuchar consejos de hermanos dándole a sus hijos, y uno de ellos le mencionaba, yo soy un buen ejemplo, ¿por qué no tomas mi ejemplo? Yo veo que tú no haces esto o no haces lo otro. Y su hijo solo lo miraba, pero en realidad cuando le preguntaba yo, él no entendía. O sea, él no entendía lo que le estaba diciendo su papá. Entonces a veces, y en verdad el hermano repetía la palabra de Dios y su hijo no le entendía. Pero a veces tenemos que ser todavía más claros que solo repetir, porque es cierto, dice la palabra que hemos de repetir, pero también tenemos que ayudar en el entendimiento de la palabra, porque si no, vamos a decirlo así, es una palabra vacía que realmente en ningún momento llega a su entendimiento. Y si no es algo que él pueda creer y entender, significa que no es algo que vaya a practicar. Fue algo que simplemente oyó y que va a dejar pasar. Entonces no tendrá ninguna utilidad. Por ejemplo, en este adolescente el papá mencionaba, dices que además
tiene un problema con Dios. Y exacto, también dentro de lo que tenemos que aprender a evaluar es cómo está la relación con Dios de tu hijo. ¿Lo ha recibido? ¿Lo ha entendido? ¿Lo ha experimentado realmente? ¿O aún no? Aún no llega ese momento. Si tu hijo es un hijo que por bendición del Señor ha podido crecer en sus caminos, cree, pero lo ha experimentado. Sabe lo que es verlo en su vida, sentirlo, o todavía no tiene ese acercamiento, y eso significa que no ha tenido ese compromiso de obedecerlo. Recordemos cuando el novio y la novia se van a casar, van a adquirir un compromiso entre ellos, un compromiso con Dios. Es algo mucho más serio, es algo que dirige sus vidas. Nuestros hijos tendrán ese compromiso que dirige sus vidas, ese compromiso con el Señor, donde saben que quien va a poner cada estatuto, cada camino, cada vereda, no son ellos, sino es el Señor. Y que incluso sabiendo, porque pueden entender muchas cosas, y lo más importante es que pueden entender lo correcto de lo incorrecto. Y que cuando van a tomar una decisión, el Espíritu del Señor que mora en ellos también les redarguye y les hace sentir que eso no es correcto. Pueden tomar ese tipo de decisiones donde realmente no solamente corran a buscarnos o corran a buscar a sus amigos, sino que una de las cosas primeras que puedan hacer es buscar a Dios, correr y buscarlo, porque desafortunadamente incluso las etapas que pueden estar pasando es tomar la decisión de alejarse de lo que sus padres les están enseñando. Este pequeño, bueno, yo lo veo como pequeño y es todo un adolescente de quien les hablo, este hermanito, pues ha crecido en la palabra y su papá con tristeza le cuestiona que si ama a Dios y él no contesta. Y algo que muestra es justamente, y le dice el papá, yo no veo el amor por nosotros. Cuando te pedimos que levantes un plato, pues te molestas porque no es tu plato. Ves algo que necesita tu hermanito, porque tiene un hermanito con el cual se lleva mucho tiempo, le dice, te enojas. Dices, no, que tú no vas a ver por él, dice, pero no te estamos pidiendo que sea tu responsabilidad. Es un momento en el que él necesita tu ayuda y si nosotros no lo podemos hacer, dice, veo con tristeza que tú no lo haces, que no podemos ver ese amor en ti. Entonces, aquí vamos a poner este ejemplo. ¿Qué podríamos tomar en cuenta? Tal vez la edad de este hermanito, tomar en cuenta que tal vez hay algo que está sucediendo, que está cambiando en su entendimiento, que pudiera tener alguna situación. Entonces, algo importante sería que hay que indagar, hay que poder encontrar dónde está el problema para poder ayudarle. Entonces, vamos a la palabra del Señor. Los voy a invitar a que podamos buscar en Primera de Corintios, nada más para reforzar un poco el tema de las amistades, hermano. Primera de Corintios 15 el versículo 32 y 33. Dice la palabra del Señor. Si como hombre batalle en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Aquí si se dan cuenta, aquí dice, no pasa nada. Comamos, bebamos. Y es un mal consejo. Justamente esa es la parte de la atención que podemos mostrarles a nuestros hijos, que eso es parte de lo que les puede suceder. Ellos se pueden acercar a cualquier amigo, a cualquier, vamos a decirlo así, incluso a veces como hermanos podemos fallar
a alguien inmaduro que dé un consejo hasta de su buena opinión. ¿Qué es algo que podemos hacer? Hijo, vamos a leer juntos la palabra y vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Y eso nos da mayor responsabilidad, hermanos, porque tenemos que estar estudiando la palabra, porque si no, no podríamos aconsejar. Y poderles mostrar que justamente parte de lo que puede estar a su alrededor sea un mal consejo y que no va a haber mejor consejo ni persona que los ame como Dios nos ama y que nos va a dar un consejo lleno de amor. O nosotros, como vamos a decirlo así, los que estamos a cargo de esa herencia que el Señor nos ha dado, que son nuestros hijos. ¿Quién realmente de nosotros quisiéramos lo peor para nuestros hijos? Pues, obviamente lo que nosotros quisiéramos es poderles dar lo mejor. Nuestra intención incluso al exhortarlos, al regañarlos, jamás va a ser hacerles daño, sino realmente pues cuidarlos, aun cuando a veces en nuestra inmadurez, en nuestras formas, no sepamos cómo hacerlo de manera correcta. Entonces, hermanos, ¿qué es parte de esta invitación en este momento? Que aprendamos a entender que hay cambios importantes en la vida de nuestros hijos, desde una cuestión de desarrollo que puede ser importante para ellos, el decir, ya no me veo tan delgada para las niñas, ¿no? Pero recordarles que será un cuerpo infantil y que su cuerpo puede comenzar a cambiar. Por ejemplo, para un niño, que lo importante para ellos va a ser jugar y para nosotros como adultos muchas veces es, espérame, tengo esto que hacer, siempre hay algo más importante, digamos, nuestros afanes diarios. Sin embargo, el tiempo de lectura, no solamente de la palabra, poder leer alguna historia, poderles ayudar a entender su tarea, poder jugar con ellos, escucharlos sobre algo importante que les pasó en la escuela, aunque sea si no pudieron abrir algo de su lunch, si la maestra los felicitó, si el contrario hay algo que sucede con sus compañeritos en que para nosotros algo tan pequeño como si le pidieron algo prestado en el salón no sea relevante, para ellos es importante. Poder escuchar esas cosas tan pequeñas, pero incluso tan grandes que pueden haber en su vida. Por ejemplo, a nivel prepa o universidad, parte de lo que se les abre el panorama es en cuestión del tema de la sexualidad. ¿Qué dudas pueden tener? Ellos pueden tener ya en cuenta lo correcto o lo incorrecto, saber que ante Dios es iniciar la vida sexual antes del matrimonio está mal, pero pueden comenzar a escuchar mucha información que puede invitarlos a tener promiscuidad y que equivocadamente al no tener un consejo previo puedan tomar una mala decisión o una decisión anticipada e incorrecta ante los ojos de Dios. Sabemos que socialmente puede estar aceptado, puede ser incluso incitado, ¿no? Y que podamos nosotros poder ser los que le resuelvan ese tipo de dudas. ¿Tendríamos realmente abierta esa puerta? Así que, hermanos, en este momento quiero invitarnos a todos, incluyéndonos todos, los que somos papás. Incluso, y sabemos que tenemos muchos hermanos, la bendición, tenemos muchos papás espirituales, porque el papel como papás no se acaba, que podamos realmente reflexionar, que tenemos que ayudar a nuestros hijos, a nuestros hermanitos, a todo aquel que podamos orientar, a entender que parte de lo importante es guiarnos bajo la palabra de Dios, porque ¿quién la escribió? Es un ser santo, es un ser justo en estos atributos que Él tiene. Si nosotros, para empezar, podemos mostrarlos, ayudar a reconocerlos, entonces daremos ese entendimiento, esa ayuda idónea a nuestros hijos, de saber que vamos a decirlo así, que no van a obedecer a un papá o a una mamá imperfecta, que nosotros nos equivocamos totalmente, es más, todo el tiempo nos podemos estar equivocando, pero no nos van a obedecer a nosotros, van a obedecer a un ser con una grandeza que incluso es difícil de explicar, sí, es cierto, difícil de entender,
Pero justamente eso es lo que ellos tienen que ver, esa sabiduría que no va a provenir de nadie más que de un ser bondadoso, de un ser más grande que nosotros. Y que siempre será lo importante, que busquen toda autoridad en él, que no miren, voy a poner un ejemplo, a una mamá imperfecta que les está mostrando la verdad y la palabra de Dios, porque tal vez lo primero que harían sería desechar eso y decir, no, porque mi mamá es muy enojona o mi mamá nunca me escucha. No, sino que van a escuchar a una mamá que ama y que intenta hacer lo mejor por sus hijos y que si en nosotros no hay esa virtud, ese atributo que el Señor sí tiene, le podamos mostrar que hay quien verdaderamente puede corregirlo, puede ser esa autoridad por la que se guíe. Que podamos mostrarle que realmente cada momento de su vida tiene que buscar esa tranquilidad que da en la obediencia a nuestro Señor, porque esa obediencia nos ayuda a sentirnos bien y no solamente decir me siento bien conmigo mismo, sino que me siento bien al poder glorificar a Dios, porque dice la palabra de Dios. Y bueno, también lo hemos visto, ¿no? Que el fin principal del hombre es glorificar a Dios. Y entonces dice, pues si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. En Primera de Corintios 10:31. Hermanos, a lo mejor, bueno, quisiéramos por momentos ocupar más porciones de la palabra, pero lo que he intentado es ponerlo en palabras un poco más claras, con más ejemplos, y que podamos ocupar esto también con nuestros hijos, saber cómo explicarles con un poco más de detalle en cada tema, en cada cosa que estén pasando, sea un pleito con los amigos, sea una elección de carrera, sea incluso aquellos que tengan la curiosidad por un noviazgo, que podamos tener primero esa escucha activa, porque yo puedo escuchar y desde el principio rechazar y decir, ay, me va a hablar del noviazgo, entonces incluso con mi cuerpo rechazarlo, ¿no? Voltear mi mirada, estar impaciente porque termine, ¿no? Y mostrar de muchas formas mi poco interés. No porque no esté de acuerdo significa que no puedo escuchar, significa que tengo todavía un reto más grande, que será escuchar algo que tal vez no me agrade escuchar. Entonces, ¿por qué? Porque si no reconozco lo que me están presentando, ¿cómo voy a poder corregir? ¿Cómo voy a poder ayudar o entender? Entonces, si a ti te cuesta trabajo escuchar, ponlo en oración. Pide al Señor, Señor, que te dé esa fortaleza para poder realmente eh, aprender a escuchar a tus hijos. Porque es cierto, a veces lo primero que hacemos es que dicen, tenemos un problema y ya empezamos. O un ejemplo, ¿no? Me corrieron de la escuela o me suspendieron y lo primero que hacemos es, pum, entramos a la corrección y decimos, sí, te suspendieron, ya me llamaron, pasó esto y nos vamos a la corrección sin siquiera poder escuchar qué fue lo que sucedió. Y eso es ser un juez injusto. Entonces tenemos que escuchar qué fue lo que pasó. Voy a compartirles una historia que me compartieron el día de ayer. Es una historia difícil. Está, podemos decir pequeña, porque la veo en el amor del Señor. Esta adolescente pierde a su papá después de una lucha contra el cáncer hace 6 meses y lo primero que sucede es que pues su mamá, en una forma tal vez hasta de resolver equivocadamente, pues los deja con la abuela, con la mamá de, del esposo, los deja ahí en el hogar paterno y se va. En muy poco tiempo tuvo una nueva pareja. Actualmente la señora está embarazada. Entonces ocurre que esta adolescente y su hermanito pues se sienten abandonados, pues primero por la pérdida de su papá y segundo pues de alguna manera por la pérdida y abandono de su mamá. Pero lo que sucede después es una cuestión muy difícil porque es un ejemplo de una mala decisión, de alguien que no está en la palabra, de alguien que pues no fue cuidado de esta manera.
Esta adolescente pues tiene un amigo, su mejor amigo, que también fue abandonado ahí, en este caso por ambos padres, en el hogar de una familiar. Ambos sintiéndose, identificándose, voy a poner esta palabra, identificados por el dolor, creen que la mejor solución es huir. Ambos huyen de su casa, pasan varios días durmiendo en las vías del metro sin comer y desafortunadamente un grupo de personas que viven también en la calle los persiguen en esta pelea por momentos de un lugar donde dormir y algo que según comenta el adolescente es que les cuestiona, ¿no? Que ya llevan mucho tiempo ahí, que les están quitando su espacio para dormir, los corretean por la calle hasta que los acorralan en un puente. Y la única solución que tienen, porque justamente ambos adolescentes pasaban mucho tiempo ya sin comer, la única solución que encuentran pues es tirarse por el puente para escapar. Y pues tristemente la adolescente fallece, el adolescente no, ahorita está en calidad de detenido, pero pues está también muy lesionado. Entonces tomaron una salida y recordemos que pudiéramos estar, ¿no? En diferentes puntos de tomar una decisión. Aquel que al escuchar el problema de alguno de sus hijos reacciona agresivamente y empieza a pelear, que no escucha. Y entonces son respuestas de agresión. O por el lado contrario, aquel que niega la situación y hasta pudiera huir, ¿no? E incluso podemos huir de manera física de un problema como estos adolescentes que no tenían quien los escuchara y que incluso tal vez no pidieron ayuda a aquellos que los estaban cuidando. Aunque hoy tristemente esta pequeña, así la veo, como alguien indefensa, pues no, de alguna manera no encontró una opción, no encontró un camino y hoy físicamente no está. Esta historia es muy triste y pues la persona que me la compartía me decía, mi hijo, que es rebelde, reaccionó ante esto. Es el que casi no reacciona ante cosas. Pues no tendríamos que escuchar historias tan complicadas, tan difíciles, que nos hagan reaccionar. Tendríamos que poder, ¿no? Prevenir, ver con anticipación a través de los ojos y de las preocupaciones de nuestros hijos, de nuestro esposo. A no ensimismarnos tal vez como le pasó a esta madre. No sabemos si por el dolor, porque no podemos juzgar su decisión, ¿no? De dejar a sus hijos. Pero significa que tenemos herramientas en la palabra de Dios que pueden enderezar no solamente el camino de nuestros hijos, sino nuestro camino como papás. Que si hay algo en lo que estamos fallando, podamos realmente también corregirnos nosotros mismos, no llevar a la ira a nuestros hijos, no desesperarlos, amarlos de todo nuestro corazón, no juzgarlos ante sus errores, porque al final ni nosotros somos perfectos. Solamente hay uno y ese es Dios. Ser lo suficientemente amorosos tal vez como lo que no fueron con nosotros. Muchas veces decimos es que yo no puedo abrazar porque a mí no me enseñaron. Bueno, tenemos que esforzarnos justamente ser esas personas nuevas que solo Cristo puede generar en nosotros. Así que hermanos, espero que esta reflexión, que este ejemplo, hasta cierto punto muy cruel, nos pueda hacer reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos, sobre lo que debemos de cambiar. No esperar a que sucedan cosas terribles como estas para realmente saber que había algo que podíamos hacer, saber que había algo que teníamos que cambiar. Y ustedes como hijos que puedan ver que nuestro propósito como papás, comenzando por nuestro maravilloso Padre que tenemos en los cielos,
siempre va a ser nuestro bienestar, nuestro crecimiento. Así que les pido, hermanos, que me acompañen en una oración. Dios bendito y soberano Rey de Reyes, te ruego, Señor, que sea tu autoridad la que gobierne nuestras vidas como padres, como hijos, Señor, y que busquemos, Señor, con un amor, con una tranquilidad, con una certeza, Señor, tu consejo. Pongo todo esto, Señor, para que pueda ser de utilidad, para que pueda crecer en la vida de cada uno de nosotros, alabándote y glorificándote, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.